Imagina por un momento el frío ambiente de un tribunal, un lugar donde en teoría debería reinar la justicia. Ahora imagina que justo ahí, frente a todos, una mujer recibe una bofetada. La que la golpea no es una extraña, es su suegra. ¿Por qué? Porque la considera demasiado simple, demasiado pobre, indigna de su hijo. Esa mujer se llama Sofía, y hoy te voy a contar su historia. Una historia de humillación, pero también de justicia. Lo que nadie sabía, ni siquiera su arrogante suegra, es que Sofía no estaba sola. Su padre, aquel hombre al que había mantenido en secreto durante años, era nada menos que el juez que presidía ese mismo tribunal. Y esa bofetada, esa sola acción, no solo cambió el destino de una familia, sino que encendió una venganza tan fría, tan justa y tan pública, que dejaría a la orgullosa doña Eugenia de la Rosa sin honor, sin fortuna y sin libertad. Todo bajo la mirada implacable de la justicia. Pero antes de llegar a ese momento, tenemos que entender quiénes eran ellos, quién era Sofía, y por qué su historia comenzó mucho antes de aquella bofetada. Sofía no era una mujer de apellidos poderosos ni de vestidos caros. Su belleza era natural, su mente brillante, y todo lo que sabía lo había conseguido con esfuerzo, en silencio. Venía de un pequeño pueblo, pero se mudó a la ciudad para estudiar Derecho, siguiendo los pasos de su padre, Eduardo Mendoza. Él era un juez respetado, temido incluso, conocido por su honestidad y por no permitir favoritismos. Por eso, le pidió a su hija mantener su identidad en secreto. Sofía usó el apellido de su madre y llevó una vida sencilla. Soñaba con ser abogada, con defender a quienes no tenían voz, y no quería que el prestigio de su padre la definiera. Entonces conoció a Ricardo de la Rosa, el hijo menor de una de las familias más ricas e influyentes del país. Ricardo era un buen hombre, pero débil. Vivía bajo la sombra de su madre, doña Eugenia, una mujer poderosa, altiva, acostumbrada a mirar por encima del hombro a los demás. Para ella, Sofía era una intrusa, una amenaza para la perfección de su mundo, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para apartarla. Doña Eugenia de la Rosa era una abogada retirada, una mujer con dinero, poder y un ego tan grande como su influencia. Detestaba a Sofía, no la soportaba, la veía como una intrusa, una oportunista, alguien que no merecía llevar el apellido de su familia. Desde el primer día convirtió su vida en un tormento. La humillaba frente a todos, la criticaba por su forma de hablar, por su ropa, por no ser una de ellos. Le decía que estaba con Ricardo por interés, y que su hijo, por enamorarse de ella, era un débil. Ricardo la amaba, sí, pero su amor era como una vela encendida en medio de un huracán frágil, temblorosa. Siempre le pedía paciencia. Mi madre cambiará, decía, solo dale tiempo. Pero el tiempo no cambiaba nada, y su silencio, ese silencio constante, era el golpe más duro para Sofía, porque el hombre que debía protegerla callaba. El verdadero detonante llegó con un escándalo familiar. El hermano mayor de Ricardo, un hombre irresponsable, mimado, había malgastado el dinero del fondo benéfico de la familia, un fondo que llevaba su apellido. El escándalo fue enorme. Los medios no hablaban de otra cosa. Y para salvar la reputación, Eugenia decidió demandar a su propio hijo. Quería un juicio rápido, controlado, para limpiar el nombre de los de la Rosa. Pero el destino tenía otros planes. El caso fue asignado a un juez externo, un hombre famoso por su integridad. El juez Eduardo Mendoza. Sí, el padre de Sofía. Ella lo supo de inmediato, y sintió cómo el suelo se le movía bajo los pies. Ricardo, ajeno a todo, le pidió que lo acompañara al juicio. Mi madre te necesita a su lado, le dijo. Sofía tragó saliva. Sabía que la esperaba un día difícil, un fuego que no podría evitar. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Abogados prestigiosos, periodistas y miembros de la alta sociedad. En el estrado, el juez Mendoza, con su rostro sereno y su mirada firme. Sofía se sentó en la primera fila, junto a Ricardo y doña Eugenia. Su corazón latía con fuerza. Sentía el peso del secreto que llevaba años guardando. Y entonces ocurrió, durante una pausa, cuando el juez se retiró y el público se relajó un poco,
Eugenia se acercó a Sofía con su habitual altivez. Ricardo había salido un momento. El salón estaba medio vacío, pero había testigos, periodistas, abogados, funcionarios. Eugenia sostenía una revista en la mano, una nota sobre los errores del hijo mayor. «Mira esto, Sofía», dijo con tono venenoso. «Este es el tipo de vergüenza que trae nuestra familia. ¿Y tú? ¿Qué traes tú además de tu acento de pueblo y tu ropa barata? Eres una carga, una vergüenza». Sofía la miró, respiró hondo, intentó mantener la calma. Por dentro su alma temblaba. «Señora de la Rosa», dijo Sofía con voz temblorosa, «no creo que este sea el lugar ni el momento». «Cállate», la interrumpió Eugenia, con un tono tan frío que cortaba el aire. «No te atrevas a decirme lo que puedo o no puedo hacer. Eres una invitada no deseada, y a los que no son bienvenidos se les pone en su sitio». Y entonces, sin pensarlo, Eugenia levantó la mano y golpeó a Sofía. El sonido de la bofetada resonó en el silencio del tribunal, un golpe seco, contundente. La mejilla de Sofía ardió al instante. Las lágrimas brotaron, no solo por el dolor físico, sino por la humillación, por la impotencia, por el silencio cobarde de Ricardo. Se cubrió el rostro. Miró alrededor. Había periodistas, abogados, funcionarios, testigos de una escena vergonzosa. Eugenia la observó con desprecio. «Esto te enseñará cuál es tu lugar», dijo. «Lárgate. No te quiero cerca de mi hijo, ni de mí, ni de este tribunal». Sofía se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza, su orgullo hecho pedazos. Por un momento quiso huir, quiso desaparecer. Pero algo cambió dentro de ella. Entre el ardor de su mejilla y el peso del dolor nació algo nuevo. Un fuego frío, una fuerza silenciosa. Ya no era solo la novia humillada, era la hija de un juez, y había llegado el momento de decir la verdad. Imagina esa escena, una bofetada en el templo de la justicia, golpeada por ser demasiado simple, por una mujer que no tenía idea de quién era su víctima. Si sientes la rabia de Sofía, respira, porque lo que viene es justicia pura. Sofía se incorporó despacio. Sus ojos estaban firmes, helados. Miró a Eugenia una última vez, y sin decir palabra salió del salón. No huyó, caminó con decisión. Sabía exactamente a dónde ir. El juez Eduardo Mendoza, su padre, estaba en su despacho revisando documentos. La puerta se abrió. Él levantó la vista, y al ver a su hija, su rostro cambió. Su mejilla roja, sus ojos llenos de ira contenida. «Sofía, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz baja, tensa. Ella empezó a hablar temblando. Le contó todo, cada palabra, cada insulto, cada golpe. Él la escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los de ella. Su mano se cerró lentamente sobre el escritorio. Cuando Sofía terminó, el juez Mendoza se levantó. Su voz fue apenas un murmullo, pero sonó como un trueno contenido. «Volvemos al tribunal. Ahora». El sonido de sus pasos retumbó en el pasillo. Mientras tanto, Eugenia había regresado a su asiento, con una sonrisa de triunfo. Ricardo había vuelto y trataba de calmarla, nervioso. Los asistentes se acomodaban, sin imaginar lo que estaba por venir. Y entonces, por la puerta lateral, entró el juez Mendoza. Tras él, con la cabeza en alto y la mirada firme, entró Sofía. El silencio volvió a llenar la sala. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El murmullo en la sala se apagó poco a poco, hasta que solo quedó silencio. Todas las miradas se dirigieron al juez Eduardo Mendoza y a Sofía, cuya mejilla aún mostraba el rojo de la humillación. El juez tomó asiento. Su mirada recorrió el salón, lenta, firme, y se detuvo en Eugenia de la Rosa, luego en su hijo Ricardo. «El tribunal entra en sesión», anunció con voz helada. Nadie se movió, nadie respiró. «Antes de continuar con el caso del Fondo de la Rosa», dijo el juez, «debo tratar un asunto de extrema gravedad». Su tono cambió. Era sereno, pero cargado de poder. «Hace unos minutos», continuó, «en esta misma sala se cometió un acto de violencia, un ataque». El silencio se volvió aún más denso. Podía oírse el leve crujir de las sillas. Eugenia parpadeó, confundida. Su sonrisa empezó a desvanecerse. «Me informaron»,
dijo el juez, su voz retumbando como un trueno contenido, que la señora Eugenia de la Rosa, en un acto de agresión inaceptable, golpeó a una ciudadana dentro de este tribunal, una ciudadana que tenía todo el derecho de estar aquí. Sus ojos se clavaron en ella. ¿Niega usted ese hecho, señora de la Rosa? Eugenia se levantó pálida. Su señoría, fue un malentendido. Esa mujer, esa camarera, me faltó el respeto. El juez la interrumpió. Su voz fue como un látigo. «Camarera, ¿dice usted?» Pausa. Silencio absoluto. Creo que ha cometido un grave error de juicio, señora de la Rosa. El juez la miró directo a los ojos. Y entonces, con voz grave, pronunció las palabras que cambiaron todo. La mujer a la que usted abofeteó, a la que llamó simple, a la que intentó humillar, es mi hija Sofía Mendoza. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Ricardo se quedó inmóvil, blanco como el papel. Eugenia dio un paso atrás, temblando. «Su señoría, yo no lo sabía», balbuceó. «Su ignorancia», respondió el juez con fría calma, «no justifica su violencia, y mucho menos su desprecio por la dignidad humana». Su voz se hizo más firme. «En este tribunal todos somos iguales, y usted ha olvidado esa verdad fundamental». Hizo una pausa, y entonces pronunció la sentencia. «Declaro a la señora Eugenia de la Rosa culpable de desacato al tribunal y de agresión física cometida dentro de este edificio. Ordeno su arresto inmediato». Dos oficiales avanzaron. Eugenia retrocedió, fuera de sí. «¡Ey, no pueden hacerme esto!», gritó. «Soy Eugenia de la Rosa. Tengo contactos». El juez no se inmutó. «Sus contactos no la ayudarán en prisión, señora de la Rosa», respondió con voz gélida. «Y su apellido no la coloca por encima de la ley». Los oficiales la sujetaron. Ella forcejeó, gritó, pero fue inútil. El juez golpeó el mazo una vez. El sonido llenó la sala. «El tribunal retoma el caso del Fondo de la Rosa», anunció. «Y considerando las pruebas, así como la falta de honestidad y responsabilidad financiera de esta familia, ordeno congelar todos los bienes del fondo y también los activos personales de la señora Eugenia de la Rosa, hasta que se complete una auditoría judicial completa». El mazo sonó por segunda vez, y el eco de esa justicia fría y perfecta se quedó suspendido en el aire. Mientras Sofía, en silencio, cerraba los ojos y por primera vez respiraba en paz. El juez Mendoza respiró hondo antes de hablar por última vez. «Y ordeno también», dijo con firmeza, «que la Fiscalía investigue a fondo la gestión del Fondo de la Rosa, así como cualquier otra irregularidad financiera». Hizo una breve pausa, miró a su hija. «Y pido que la señorita Sofía Mendoza actúe como asesora externa independiente en esta investigación». El mazo cayó por última vez. El sonido resonó como un cierre y como un comienzo. El golpe final de esta historia no fue solo justicia, fue destrucción. Una lección que el poder nunca olvida. Y si creías que el arresto y la congelación de bienes eran el final, espera. Lo que vino después fue una auténtica tormenta. La historia de la bofetada en el tribunal y la verdadera identidad de Sofía se convirtieron en el escándalo del año. En pocas horas, la reputación de Eugenia de la Rosa, construida durante décadas de apariencias, se derrumbó. Primer acto, la caída legal y financiera. La auditoría dirigida por Sofía reveló una red de corrupción mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. No solo hubo malversación de fondos, sino también años de evasión fiscal, lavado de dinero y fraudes dentro de los negocios familiares. La fortuna de los de la Rosa, tan inmensa por fuera, estaba podrida por dentro. Eugenia fue juzgada no solo por su agresión y su desprecio al tribunal, sino por docenas de cargos de corrupción y fraude. El juez Mendoza, consciente de su vínculo personal, se apartó de los casos relacionados con su hija y con Eugenia, pero se aseguró de que quedaran en manos de los jueces más firmes y justos del sistema. La Fiscalía, con la ayuda invaluable de Sofía, hizo el resto. Segundo acto, la ruina social y familiar. Ricardo, el hijo débil, se encontró perdido. Su madre en prisión, su apellido manchado, su fortuna desaparecida. Y frente a él, Sofía, la mujer que amó, ahora convertida en un símbolo, una figura pública, una heroína. Él la buscó,
le pidió perdón, le rogó volver. Sofía lo escuchó con serenidad, pero en sus ojos ya no había rencor, solo tristeza. Te amé, le dijo, pero me dejaste sola cuando más te necesitaba. Y en la vida, como en la justicia, no siempre hay vuelta atrás. Fue el final. El matrimonio se disolvió. Ricardo, sin amor ni fortuna, se quedó solo, una sombra del hombre que pudo ser. Los otros hijos de Eugenia también cayeron. Tuvieron que vender propiedades, enfrentar juicios y ver cómo su apellido se convertía en sinónimo de vergüenza. La poderosa familia de la Rosa, imperio de abogados y apariencias, se derrumbó por completo. Tercer acto, la justicia poética. Meses después, Eugenia de la Rosa fue declarada culpable y condenada a varios años de prisión. La mujer que había humillado a una simple muchacha acabó tras las rejas, sin fortuna, sin poder, sin nombre. Y Sofía siguió adelante. No con odio, sino con una calma profunda. Sabía que la justicia había hablado, y que a veces el castigo más perfecto es el que no necesita venganza. El día de la sentencia, la sala estaba llena de periodistas, cámaras y murmullos. El juez Eduardo Mendoza no presidía ese juicio. Ese día no estaba allí como juez, sino como padre. Sentado en la primera fila, observaba en silencio, y allí estaba Sofía. Ya no como víctima, sino como abogada, como mujer que ayudó a desenredar toda la verdad. Cuando el juez pronunció el veredicto final, Eugenia de la Rosa bajó la cabeza. El peso del castigo cayó sobre ella, y fue demasiado. Pero el verdadero final vino después. Al terminar la sesión, el juez Mendoza se acercó a su hija. «Hija», le dijo con una sonrisa de orgullo que pocas veces mostraba, «quiero ofrecerte algo. Quiero que seas mi asistente, y si todo va bien, tal vez algún día te proponga para ocupar un lugar en mi tribunal». Sofía lo miró en silencio por unos segundos. Luego sonrió con ternura. «Gracias, papá», respondió. «Es un honor inmenso, pero no». «¿No?», preguntó él, sorprendido. «No quiero ser la hija del juez. Quiero ser Sofía Mendoza. Mi lugar no está en un despacho. Mi lugar está allá afuera, en el campo de batalla, defendiendo a las personas simples, a las que tu antigua suegra despreciaba. Quiero usar todo lo que recuperamos del Fondo de la Rosa y mis propios recursos para abrir una firma de abogados, una firma que proteja a las víctimas del abuso de poder, una firma que le devuelva la voz a los que no la tienen». El juez la escuchó con atención, y aunque no dijo nada, sus ojos lo decían todo, orgullo. Así, aquella mujer simple, la misma que un día fue abofeteada en un tribunal, no solo obtuvo justicia, también transformó esa herida en fuerza. No solo venció a su suegra, se casó con la justicia y se convirtió en la arquitecta de un nuevo legado, uno hecho de compasión, de coraje y de igualdad. Un futuro donde nadie vuelva a ser humillado por parecer menos. Esta historia comenzó con una bofetada en el lugar más sagrado de la justicia y terminó con la caída de una mujer poderosa y el nacimiento de una heroína. Porque al final, el desprecio y la arrogancia de Eugenia de la Rosa la llevaron a abofetear a la hija del juez. Y ese acto desató una cadena de justicia, de verdad y de destino. El mensaje es claro. Ten muchísimo cuidado con la persona a la que humillas, porque el juicio final podría venir de las manos de su propio padre, y ese padre podría ser un juez. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, alivio o esperanza, déjame un me gusta, compártela con quien aún cree en la justicia y en la fuerza de la verdad, y suscríbete para escuchar más relatos donde el corazón y la justicia se encuentran cara a cara. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.